siguiente programa es ajeno a la programación de VEA Canal. Cualquier eventualidad es responsabilidad del mismo. VEA Canal. Formando opinión con madurez. Buenos días, apreciables televidentes, hombres y mujeres. Hoy nuevamente con ustedes su programa Buenos Días Soto, y hoy pues por razones de fuerza mayor no está presente nuestro director Otto Rodman Chan, pero nos acompaña como siempre mi compañero del programa Maco Figueroa Valiente, y tenemos importantes temas hoy que analizar, que discutir, y por supuesto que usted también tome su propia decisión y su análisis sobre lo que está pasando hoy en nuestro país. Por ejemplo, tenemos la medida que dictó el Tribunal Supremo Electoral de suspender a las diversas agrupaciones políticas por tener una, vamos a decir, publicidad anticipada. Fue en contra de los partidos políticos Nueva Nación, Creo, Líder, Patriota, PAN, PRI, UCN, UNE, PU y Victoria. Pero estoy casi seguro que estas personas van a impugnar y a la larga no se va a lograr absolutamente nada. También tenemos la noticia que hoy salió, caen policías mordelones, en el caso de Jaime Daniel Quilluch, un marchista de 50 kilómetros que por cierto ganó ya medallas de bronce en competencias internacionales, y acciones de la violación a la Ley de Acceso a la Información Pública y la condena de 90 años en contra de un exguerrillero, y otras informaciones como una revisión de todas aquellas empresas privadas de policías que hoy pues están en la palestra, están en el ojo de la huracán, porque hace algunos días asesinaron a una psicóloga o profesional de la municipalidad, y que por cierto era muy querida dentro de la sociedad guatemalteca, donde supuestamente se creyó que iban a asaltar la farmacia. Pero estas y otras informaciones, como siempre, bienvenido Maco, somos compañeros del programa. ¿Y qué comentarios nos puedes mencionar a nuestra teleaudiencia, hombres y mujeres, sobre la suspensión de las agrupaciones políticas por publicidad o propaganda anticipada, un flechazo aparentemente para justificar su trabajo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que hoy las páginas de los diferentes medios de comunicación dieron rienda suelta a esta noticia, a esta información que se dio en conferencia de prensa? Maco. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de hoy. Hay que hacer un poco de historia en cuanto al accionar de los honorables magistrados de la Corte, no es de la Corte, es del Tribunal Supremo Electoral, pero también vamos a hablar de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia. Casos como estos pareciera que vienen a darle un toque cosmético a la actividad política que se lleva a cabo en Guatemala. Hasta los no videntes han criticado severamente la actitud no solo de las actuales autoridades, sino las anteriores del Tribunal Supremo Electoral,
porque siempre han actuado fríamente en contra de los partidos políticos que no han querido entender que la ley hay que cumplirla. Y como desafortunadamente en estos casos cabe decir, hecha la ley, hecha la trampa. Porque recordemos que el anterior Tribunal Supremo Electoral reiteradamente aplicó sanciones a los partidos políticos que se habían anticipado a la propaganda, pero ninguno pagó nada porque aparentemente no hay una ley que verdaderamente obligue a pagar esas multas. Por consiguiente, ya lo dijo Hugo Rolando, pareciera que esto no es más que una pincelada, es una decisión cosmética, pero ojalá y que nos equivoquemos y que efectivamente se haga una realidad esa sanción de 6 meses a cada uno de los 11 partidos políticos. Me llama la atención el caso del Partido Patriota, porque esto va a significar de una u otra manera un jalón de orejas de parte de su secretaria general y también del mismo presidente de la República, porque hay que recordar que dentro del Tribunal Supremo Electoral hay 2 patriotas, entre comillas, que tienen que defender a toda costa a su partido. Pues, Maco, algo que hay que señalar, y que por cierto los medios de comunicación social lanzaron pues a grandes rasgos esta gran noticia, entre comillas, de la cancelación, óigase bien, de la cancelación de los partidos políticos y de la, hoy pues están suspendidos 6 meses, y de no cumplirse la cancelación, ¿en qué oídos o en qué pensamiento se va a comprender que los partidos políticos que tienen el sartén sobre el mango, la política del país, el Estado de Guatemala, van a dejarse cancelar o suspender? Hay una comisión de verificación del Tribunal Supremo Electoral, entre comillas, que indiscutiblemente señala entre líneas que continuará con el monitoreo de esta propaganda anticipada. ¿Hasta qué punto podrá ser realidad esta situación cuando en años anteriores se multaron a estos mismos partidos políticos a multas millonarias en dólares y no la pagaron? Apelaron y se fueron a recursos de amparo y ahí quedó en stand-by la situación. Por eso es que como periodista, nosotros y como medios de comunicación, no creemos esta gran fantasía. Quieren en un momento dado salir a la palestra, sentir que están cumpliendo con la ley y reglamentos de la ley electoral y de partidos políticos, cuando a la postre se queda en la nada. Por eso es que no creemos en esta famosa decisión, en esta conferencia de prensa que se dio, porque a la postre van a seguir haciendo lo que les da la gana a los partidos políticos. Aquí en Guatemala no se respeta la ley. ¿Qué dice Maco al respecto? Definitivamente, ya lo dije, es una decisión cosmética que ya el pueblo no se la traga, porque ya hemos visto cadáveres acarrear basura. Así que no nos vengan con esas cositas, porque ya el pueblo conoce del alcance
de los gobiernos y por ende del mismo partido oficial. Gracias, Marco. Vamos a pasar a otra noticia que salió hoy en todos los medios escritos y anoche también escuché algunos medios radiales sobre la detención de 4 agentes de la Policía Nacional Civil, que por cierto ayer ya fueron indagados por juez competente, sobre el chantaje que le hicieron al corredor de marcha de 50 kilómetros, Jaime Quilluch, donde lo obligaron a que su señora esposa fuera a traer dinero a su casa. Entregó 2,000 quetzales, según las noticias, no nos consta, y un celular para dejar libre el vehículo y a sus 2 acompañantes. Hoy la información pues ha circulado a nivel nacional y posiblemente a nivel internacional. Y los agentes consignados son Jorge Talento, José Gómez, Marco Mejía y Pedro González, quienes salieron sus fotografías ya en los medios. Ojalá que hayan sido indagados ya por juez competente y se haya cumplido esa norma, artículo 13 constitucional, donde hemos reiterado en numerosos programas que no debe sacarse a publicidad a los nombres de las personas consignadas, sus rostros, si no han sido indagados por juez competente, pero estos ya fueron indagados el día de ayer. Maco, ¿cómo miras esa depuración que está haciendo la Dirección General de la Policía Nacional, que no sabemos cuántos secuestradores, cuántos delincuentes, cuántos ladrones, cuántos rateritos, porque también agarran a los rateros y les sacan el dinero y los dejan ir? Esos policías son rateritos, desde mi punto de vista. Esa depuración que yo la miro positiva, porque cuando se depura realmente a una institución de los malos elementos, porque hay buenos también, así lo afirmamos, en todo sector de la sociedad profesional o trabajadores o funcionarios y empleados públicos, hay bueno, malo y feo. ¿Cómo observas esta detención de 4 agentes y la actuación de la ORP, que es la Oficina de Responsabilidad Civil de la Policía Nacional, donde aparte de consignarlos, tienen que llevarlos a un tribunal disciplinario de la PNC para sancionarlos de conformidad con el reglamento disciplinario? Estas faltas son faltas leves, faltas graves, faltas gravísimas y expulsión de las filas de la Policía Nacional Civil. ¿Cómo miras esta noticia? Que yo la miro saludable, la depuración, la miro loable, y esperamos que ese trabajo de la Policía Nacional Civil de depurar a sus elementos, que siga adelante. Yo creo que el pueblo de Guatemala en general aplaude la detención de estos agentes, pero también exige no solo que los destituyan, sino que los lleven ante los tribunales, porque desafortunadamente eso ha ocurrido. Les dan baja del servicio y siguen delinquiendo. Así que reitero, es buena noticia esta de que se esté capturando a malos elementos que desafortunadamente durante este gobierno y concretamente del señor y flamante ministro de Gobernación, pues es saludable, como dice Hugo Rolando. El pueblo ve con buenos ojos estas capturas porque han incurrido en delitos, pero también, como ya mencioné, los guatemaltecos exigen una justicia total, no solo que los destituyan, sino también que los lleven, si es que se les, aunque aquí ya no hay vuelta de hoja, ya se estableció el asunto, pero vale destacar la valentía de este marchista
porque no todos los guatemaltecos tienen el valor de enfrentar, y en este caso, a 5 policías. Tuvo el valor suficiente y eso debe de hacer el pueblo de Guatemala. Es cierto que la ley es ley, pero hay que cumplirla. Entonces, nosotros desde esta tribuna libre de la expresión de los guatemaltecos instamos a todos los afectados para que presenten la denuncia, y hoy que la tecnología permite hasta tomarle fotos al mismo policía e incluso hasta grabar la voz de estos, y que son documentos que de una u otra manera tienen validez en el momento de una denuncia. Así que aplaudimos la actitud de las autoridades y ojalá que así como estos capturen también aquellos peces gordos que a estos sí ni siquiera mencionan sus nombres y mucho menos que los capturen. Gracias, Maco, y vamos a pasar a una nota que también ha despertado el interés de los políticos, de los exguerrilleros y por qué no decirlo también del ejército, como es la condena de un exguerrillero que aparentemente es o no es el que causó esta masacre conocida como el Aguacate, donde fueron pues un buen número de personas asesinadas, y ahora pues los tribunales de justicia pues condenaron a 90 años de prisión al señor Fermín Solano Varías, y no sabemos si le va a alcanzar el tiempo para poder ver su salida algún día, lo cual no lo creo. Además hay que señalarlo, que el Código Penal tipifica 50 años de prisión máximo como una pena mayor en cualesquiera de los delitos, y por ello es que aún está la apelación especial, donde el abogado defensor, ojalá la pueda hacer, la plantea ante la sala respectiva, y indudablemente va a imponerles una pena de 50 años de prisión, que es lo que marca el Código Penal en casos graves como este, porque hay penas extraordinarias y penas máximas. La máxima llega a 50 años y la extraordinaria es la pena de muerte, pero como hay ahorita alguna influencia de la Comunidad Europea hacia los tribunales de justicia que no quieren aplicar la pena de muerte, y que está sustentada jurídicamente en el artículo 18 de la Constitución Política y en los diversos delitos como el secuestro, como el parricidio, como la violación calificada, como el asesinato, pues no se aplica. ¿Cómo ves esta condena en contra de Fermín Solano Varías, exguerrillero, entre comillas, a 90 años de prisión por la masacre del Aguacate, Maco? Yo he dicho y lo reitero, que en Guatemala hay tribunales de justicia para los ricos, para los militares y también ahora para guerrilleros. Valga la comparación, y posterior a esto yo voy a formularle una pregunta para que jurídicamente el licenciado Hugo Rolando López responda a mi inquietud. Pero principio por decir que hay tribunales para 2 o 3 clases de guatemaltecos. He entrevistado a gran cantidad de personas de todos los estratos sociales sobre esta
sentencia de 90 años en contra de Fermín Solano Varías, a quien se le atribuye la masacre de 22 personas en el caso conocido como el Aguacate, y que por cierto se ganó la nota humorística de Prensa Libre de hoy, y lado izquierdo, parte superior, dice el aguacate. Está Fermín Solano Varías, ya con su tacuche de reo, atado con una cadena y luego sosteniendo a la mitad de un aguacate. Esto significa que se condenó a este excombatiente por responsabilidad de la masacre ya mencionada, 90 años. Fueron 22 personas y la misma ciudadanía entrevistada comentó: ¿por qué a Fermín Solano Varías se le condena a 90 años por la masacre de 22 personas? No que él la haya cometido, sino presuntamente él ordenó. Y entonces la interrogante que se hace la ciudadanía es: ¿por qué si a Fermín Solano Varías se le condenó a 90 años, por qué a José Efraín Ríos Montt a solo 80 años, cuando que la responsabilidad no fue de una, sino de varias masacres, y no de 22 personas, sino de varios miles de ciudadanos, hombres, mujeres y niños? Esa es la interrogante que se hace hoy el pueblo de Guatemala. En cuanto a esta condena de Fermín Solano Varías, muchos guatemaltecos se hacen la pregunta: ¿y no tendrá alguna responsabilidad Pedro Palma Lau, que era supuestamente el máximo jefe de esa columna guerrillera que cometió esta masacre allá en el departamento de Chimaltenango? Esa es la interrogante también. ¿Tendría o tendrá o será más adelante involucrado Pedro Palma Lau? Pues es interesante, Marco, darle una respuesta a nuestros televidentes, hombres y mujeres, pero ¿qué podemos decir de esos 90 años de prisión cuando realmente no hay un tráfico de influencia para que se beneficiara a esta persona o se le diera esas características de manipulación del proceso como se hizo en el caso de Ríos Montt? Porque esta persona no es militar, el señor Fermín. Él es maestro. Es maestro, Fermín Solano Varías. Entonces, ¿qué poder gubernamental puede tener o qué poder político pudiera hacer valer este exguerrillero, entre comillas, por la masacre de 22 personas, cuando sabemos que el general Efraín José Ríos Montt tiene bajo sus espaldas las masacres del Triángulo Ixil, de las 2 R's y tantas otras que podemos describir, pero que no es el momento, y que fue condenado a 80 años de prisión, pero hubieron algunas inobservancias de procedimiento, pero en este caso todo salió bien. Tristemente ahí sí hubo justicia, y si realmente es responsable, pues nosotros creemos de que cumpla su pena, porque para eso están las leyes del país. Pero aquí no hubo tráfico de influencia, no hubo poder gubernamental, no hubo poder militar, no hubo poder económico y se le condenó. Eso es la situación y esa es la respuesta que le doy a Marco Figueroa Valiente y a usted, principalmente.
Solo quisiera agregar algo más, Hugo Rolando. Hay que recordar que Pedro Palma Lau fue un excombatiente, excomandante guerrillero, pero sorpresiva y muy sospechosamente, habiendo estado en la izquierda, pasó a la derecha porque lo hicieron diputado por el partido oficial. Y algo más, está protegido. Claro. Por eso es que no se da la extensión de la pena hacia este personaje que indudablemente debe enfrentar la justicia. Pero como está protegido, a eso me refiero. Hay poder gubernamental, hay poder oficialista para que no se le señale en esa situación. Pero vamos a pasar a otro tema, Maco, tan interesante, tan pues publicitario, tan ahí sí que vela ante todo por la libre emisión del pensamiento, que vela por los derechos humanos y que hoy pues la APG se ha pronunciado abiertamente esta semana sobre las 30 denuncias, querellas, denuncias penales, denuncias civiles en contra del director del diario El Periódico, José Rubén Zamora. Y como APG nosotros rechazamos esas intimidaciones, ese acoso, esas amenazas, esa violación a la libre emisión del pensamiento, y por qué no decirlo, esa cacería de brujas que se está dando en contra del periodista José Rubén Zamora, que también fue apejista, y de diario El Periódico. No solo lo están asfixiando económicamente, sino también lo están procesando en los tribunales de justicia y violentando ante todo el derecho de prensa. Eso llama la atención porque no se respeta la ley de libre emisión del pensamiento. Para ello han sido pues plasmada la ley los jurados de imprenta para que juzguen a los periodistas y a los medios de comunicación si llegara el caso de cometerse algún ilícito penal. Y también las páginas de los medios de comunicación, radio, prensa y televisión, toda persona ofendida tiene derecho a pedir el derecho de aclaración en el mismo espacio y caracteres que fue publicado las irregularidades y las informaciones en un momento dado parciales o falsas. Pero en este caso, el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social no lo ha hecho. Y lo invitamos para que lo haga, porque para eso están los jurados de imprenta, que son integrados por representantes del Colegio de Abogados y Notarios, de las municipalidades del lugar, si en este caso es en la ciudad de Guatemala, pues será la municipalidad capitalina, y los 7 integrantes que también conforman los jurados de imprenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala. Por ello es que invitamos para que accione a través de los jurados de imprenta y que si hay delito que perseguir, pues indudablemente tiene que irse al fuero común. La Asociación de Periodistas en este caso rechaza y condena estas acciones y se solidariza ante nuestro colega José Rubén Zamora y el diario El Periódico. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esta cacería de brujas y esta incertidumbre que hoy estamos los periodistas, que cuando escribimos, que cuando comentamos o cuando analizamos, es muy fácil denunciarlo en un juzgado de instancia penal, que se prestan a esta situación en lugar de inhibirse y trasladar la acción a un jurado de imprenta? Lo que pasa es que Juan de Dios Rodríguez, presidente de facto de la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no le gustó ese trato que le dio el diario El Periódico
que con justa razón lo hizo, porque los guatemaltecos no podemos pasar inadvertidos de que la toma de posesión como presidente de la Junta Directiva del ICS, el señor militar, porque es militar, Juan de Dios Rodríguez, tomó posesión, pero con un gran contingente militar, porque había alguna oposición para que tomara posesión. Entonces, estos funcionarios deben de reconocer que ellos no pueden ser superiores a la ley. Presidente de Junta Directiva de facto. Esa fue la calificación que se le dio, porque tomó posesión mediante la presión del ejército, ya que había alguna oposición, no solo del anterior presidente de la Junta Directiva, sino también del mismo personal, que dicho sea de paso, se ha dejado influenciar por este señor, y uno de los casos es el más reciente, cuando a una dama, con todo mi respeto, lo voy a decir así, con un apellido autóctono, fue traída de Quetzaltenango y llevada muy cerquita del señor presidente de la Junta Directiva del ICS, y a la vez se destituye a varios miembros del comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Se da otro golpe de Estado a esta respetable dama de apellido autóctono, también aparte de nombrarla como secretaria general del sindicato, se le da el privilegio de ser secretaria privada de el señor Juan de Dios Rodríguez. Entonces, está claramente determinada la actitud de un funcionario que en primer lugar ya ha sido calificado como enemigo de la clase trabajadora, y luego de hacer lo que han hecho otros funcionarios, traer a las personas que les conviene muy cerquita de ellas, pero lo que más llama la atención es que le cancelan un sueldo que prácticamente cuadruplicó o quintuplicó el sueldo que ella originalmente ganaba. Entonces, esto llama poderosamente la atención. Marco, y algo muy importante es que la Asociación de Periodistas de Guatemala se ha estado manifestando no solamente por las acciones en contra de Diario El Periódico y su director José Rubén Zamora, sino también sobre otras acciones que han violentado la ley de acceso a la información pública. Y voy a señalar lo que denunció la Junta Directiva esta semana. Por ejemplo, Maco dice lo siguiente: la Asociación de Periodistas de Guatemala ha recibido numerosas denuncias escritas y telefónicas sobre acciones que constituyen claras violaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública, Decreto 57/2008 del Congreso de la República. La primera es que la Asociación Nacional de Artes Marciales Mixtas de Guatemala, por conducto de su presidente Helmut Elmer Alvarado, solicitó a la Unidad de Información Pública de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala los expedientes de la Asociación de Hockey, de las Federaciones Deportivas de Boxeo, Judo, Tiro con Arco, así como los puntos de actas de Asambleas Generales de diciembre de 2013,
junto a febrero y abril 2014, pero únicamente se le hizo entrega del reglamento de Asamblea General de la CDAG que también habían solicitado. ¿Por qué la CDAG, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, está ocultando esos puntos de actas donde se integró una comisión de estas federaciones para sacar un punto resolutivo y no permitir a la Asociación Nacional de Artes Marciales darle el carácter de ente federado, porque actualmente están provisionalmente? Es decir, no permiten que ninguna persona pueda saber qué hace la CDAG, y es una violadora de los derechos humanos en este caso. ¿Cómo miras este caso, Marco, que hasta en el deporte, que aparentemente es lo más sano, lo más loable, y donde reciben más de 400 millones de quetzales de presupuesto general de ingresos del Estado, como correspondiente al 3% del presupuesto general para el deporte federado? No solo están despilfarrando, óigase bien, derrochando miles de quetzales que hacen falta en educación, en salud pública, en caminos, en los hospitales, sino que niegan la simple información para que no se conozcan los nombres de las situaciones que ahí se dieron. Desgraciadamente, ya lo dijo Hugo Rolando, estas son instituciones creadas para el deporte, pero que infortunadamente quienes han llegado a ocupar estos cargos han hecho de la entidad una piñata que naturalmente tiene dentro muchos millones de quetzales y por lo tanto abusan de poder. Y pareciera que no quieren entender que hay una obligatoriedad de proporcionar todo tipo de información porque hay una ley que les obliga, pero desafortunada o desgraciadamente han habido malos funcionarios que han hecho lo mismo. Para muestra un botón, el intocable Álvaro Arzúcar Irigoyen, él hubo un momento en que se negó a proporcionar información porque sabían que de darlo a conocer, pues estarían descubriendo los negocios ilícitos que se han venido realizando en determinadas oportunidades. Así que a estos señores hay que mandarlos a la escuela primaria para que aprendan a leer y posteriormente que lean cuál es su obligación dentro del marco de la libertad de información a que tiene acceso obligado el pueblo de Guatemala. Gracias, Marco. Y aparte de eso, ahí en el deporte federado, tristemente, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, óigase bien, Comité Olímpico Guatemalteco, pues hay una serie de anomalías que posteriormente vamos a denunciarlas aquí en Vea Canal, porque aparentemente los nombramientos salen del Comité Olímpico para la Confederación. Tenemos algunos documentos ahí, el tráfico de influencia que hay del anterior presidente de la CDAG, Gerardo Aguirre, y estaremos denunciándolo, por supuesto. No tenemos afortunadamente compromiso con nadie y esperamos que esos documentos salgan a luz pública, porque ya el Procurador de los Derechos Humanos ya tiene conocimiento, y el día de ayer me llamaron precisamente para darle seguimiento a las denuncias que ha hecho la Asociación de Periodistas de Guatemala. Y tenemos, con la información de este comunicado, dice: el periodista Ángel Castillo, director de la revista Mi Coatepeque Cultural, informó que la municipalidad del municipio de Coatepeque, Quetzaltenango, se le discrimina cuando solicita información con cierto funcionario municipal de dicho lugar. Esto quiere decir que cuando él va
con cierto funcionario, creo que es un inspector municipal, no tengo el nombre a la vista y no estoy autorizado para dar, pero lo discrimina porque señala que él no es licenciado en Ciencias de la Comunicación. Si cualquier guatemalteco, hombre o mujer, que pida información, que pida acceso a las fuentes, está obligado el sujeto, en este caso la institución, de brindarla. Claro. ¿Por qué se le va a discriminar a un periodista que tiene más de 30 años de sacar su revista, o 25 años y ha estado en otros medios de comunicación allá en Coatepeque, y se le niega la información? ¿Cómo miras este caso, Maco? Lo mismo que ocurre con el señor Juan de Dios Rodríguez, lo mismo que ocurre con otros funcionarios de gobierno que quieren ser superiores a la ley. Pero lamentablemente, cuando se trata de funcionarios protegidos por el gobierno o por el mismo Partido Patriota, ahí no prospera nada porque son protegidos, así simplemente. Tenemos la otra nota dentro del comunicado de prensa. Lo mismo le ocurrió a la Asociación de Periodistas de Guatemala. El 15 de mayo de los corrientes, cuando en lo personal yo firmé la nota, solicité por escrito al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dirigido al señor Carlos Contreras Solórzano, que es el señor ministro, que se remitieran los últimos acuerdos de salarios mínimos de los periodistas que estuvieran vigentes o que estuvieron vigentes. Sin embargo, hasta la fecha, ni siquiera tenemos una respuesta positiva o negativa. ¿Por qué están escondiendo información si están obligados de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública? Es el descaro que ya hemos señalado públicamente, ya un medio rotativo como nuestro diario también lo hizo ver el día miércoles pasado, y el argumento es que no saben el por qué se retrasó la información. Si es la Asociación de Periodistas de Guatemala que está haciendo una investigación de los salarios mínimos de los trabajadores de prensa, hombres y mujeres, para poder fortalecer ese renglón y exigirlo, el Ministerio de Trabajo y Previsión Social lo niega. ¿A dónde va a ir a parar esto si el propio ministerio, que supuestamente, entre comillas, protege a los trabajadores y niega la información? ¿Cómo lo miran, Maco? Aquí hay otra piñata. Fíjese, pueblo de Guatemala, que desafortunadamente hay que proteger a los medios de comunicación, específicamente a los que están comprometidos con él o los gobiernos anteriores. Pero como vamos a hablar del actual, lo que pasa es que hay compromisos de gobierno hacia sus financistas. Entonces hay que proteger a los medios, y por eso este señor, que también quiere ser superior a la ley, no la respeta y hace caso omiso de la obligación que tiene de proporcionar cualquier tipo de información que se le solicite, no simplemente por un compañero periodista, sino también esta ley le da la opción a los guatemaltecos en general, sin distingos de ninguna naturaleza, para que soliciten la información que les sea necesaria. Pero repetimos, aquí es en donde los malos funcionarios hacen mal uso de su función y quieren ser superiores a la ley. Nuestra solidaridad desde la Voz Popular para el compañero periodista afectado por este mal funcionario. Y algo muy importante es que es apejista, es miembro de la Asociación de Periodistas de Guatemala por más de 30 años, a quien felicitamos por sus 25 años
medalla de plata de su revista Coatepeque Cultural. Felicitaciones desde Vea Canal hacia el colega nuestro. Y vamos a pasar a una nota muy importante sobre las empresas de seguridad. ¿Qué seguridad? Por lo menos se les llama seguridad privada porque brindan seguridad a empresas y hasta funcionarios públicos. Ya no muchos se fían de la PNC y buscan seguridad privada para controlar a sus empleados. Pero la empresa de seguridad Sheldon Security, así se le denomina, por lo menos así salió publicado. En inglés. Lamentablemente se dio el asesinato de la señora Patricia Samayoa por un miembro de seguridad, según la nota periodística. Maynor David Guevara, pues él es el sindicado, vamos a decir sindicado porque no ha sido juzgado por juez competente, pero ya fue indagado el día de ayer. Y nos llama la atención que según los medios de comunicación del día de hoy, pues tradujeron a grandes rasgos que deben de ser controladas estas empresas de seguridad privada porque hay muchas irregularidades. Primera es que no están plenamente reconocidas en la ley y que esté en trámite su aval para poder trabajar en forma ordenada y de conformidad con el ordenamiento jurídico. Segundo, que hay muchos elementos a quienes se les brinda trabajo y ni siquiera se les hace un examen de aptitud o un examen psicológico para ver si estos elementos pueden prestar seguridad y pueden portar un arma de fuego para no ocasionar daños a terceros. Y la otra interrogante muy interesante o pregunta es que muchas de estas empresas privadas precisamente pertenecen a un buen número de personas que han militado en el ejército y que por cierto tienen el visto bueno del Ejecutivo. Pero, ¿qué pensás, Maco, con estas empresas de seguridad donde se han dado casos? Por ejemplo, hay una nota ahí de un policía privado que se tiró un tiro y se lesionó. Este señor que también mató a una persona, tal vez creyendo que era un asalto, vamos a suponer así. Entonces, si no está en su en pleno estado psicológico, es decir, volitivo, físico y mental, no puede portar un arma de fuego. Y si no se le ha hecho un examen de aptitud, un examen psicológico, menos se le puede dar empleo a una persona, porque hasta niños de 16 años están prestando seguridad privada en algunas empresas y mercados. ¿Cuál es tu opinión, Maco? Yo eliminaría ese nombre de seguridad, porque no lo es. De seguridad es como la seguridad que ofrece el señor ministro de Gobernación y el mismo presidente de la República de Guatemala. Sería conveniente hablar de la inseguridad que se vive en Guatemala. Lamentablemente hay que recordar que en el Congreso de la República hay una ley de reforma a la ley que crea las empresas de seguridad en Guatemala. Ya lo refirió Hugo Rolando López, que gran cantidad de estas empresas son propiedad de militares retirados, o de repente hay militares todavía en funcionamiento. Tristemente hay que decirlo, que estas empresas han sido beneficiadas de una
y más formas. Pero, ¿qué ha hecho el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría de los Derechos Humanos en cuanto a la actitud que asumen los propietarios de estas empresas en el caso de su personal? ¿Sabe usted concretamente, guatemalteco, cuánto devenga un elemento de policía privada? Esa es la interrogante. ¿Cuánto cuesta cada par de botas? ¿Cuánto cuesta el uniforme que les suministran estas empresas a sus trabajadores? Bueno, pues ellos tienen que comprar todo. Y lo triste es el maltrato que se da a estos agentes, que hay que decirlo también, en su mayoría, óigase bien, en su mayoría son hermanos del campo. Como yo dije, desde hoy, el apellido de una respetable dama de apellido autóctono. La mayor parte de agentes de estas empresas son hermanos del campo, son hermanos indígenas. Y por lo mismo es que cuando usted ha leído en la prensa que una empresa privada de seguridad ha despedido a un trabajador y le paga todas sus prestaciones y lo liquida al centavo. Es increíble, pero de esto ningún medio habla de eso, porque como son empresas también protegidas, las acciones que se cometen en contra de su personal no se conocen. Y hay de aquel que haga una denuncia, porque como ya tienen todos sus datos, lo pueden controlar muy fácilmente. Así que este señor pues tendrá que pagar lo que cometió. Pero aquí también hay que hacer otra pregunta y se la traslado al licenciado Hugo Rolando López. ¿Será únicamente responsable el agente o tendrá también responsabilidad la empresa que le dio trabajo sin saber leer, sin saber escribir y sin haber sido preparado para la utilización del arma de fuego con la que cometió este delito? Interesante pregunta, Maco, y te voy a dar respuesta para orientar también a nuestros televidentes, hombres y mujeres. Y precisamente cuando una persona trabaja para una institución privada y éste comete un hecho delictivo, puede ser muy bien demandada también la empresa, pero como un tercero. ¿Por qué? Porque hay daños que pagar, hay daños que resarcir en cuanto a la vida que cegó, en cuanto a las posibles consecuencias que se dieron, y por eso es que el Código Procesal Penal prevé solidariamente responsable, en este caso a la empresa, porque para ella trabajaba. Es decir, sí la ley lo establece, pero siempre hablando de los trabajadores de las policías privadas que no tienen salarios mínimos, no les pagan prestaciones, los echan y sinceramente, bien, muchas gracias, y si reclaman, los meten al bote.
he tenido yo en mi haber a una persona que defendí en los tribunales de justicia, que fue acusado por robo de una empresa privada y afortunadamente salió bien. Y por eso es que muchos empleados, policías privados, no denuncian a las empresas por razones muy obvias. Y Vea Canal sí es una tribuna libre, como dice Maco Figueroa Valiente, es una ventana al mundo para poder señalar con creces, con nombres, qué es lo que sucede en Guatemala. Por ello es que es importante que las empresas privadas que brindan o prestan seguridad a diferentes negocios, a muchas instituciones privadas también y de gobierno, pues sean fiscalizadas a través de la Policía Nacional Civil, que es el ente que debe supervisarlo. Ojalá que estas acciones que se están dando por parte de estos elementos privados pues no vuelvan a suceder, porque dejan en la orfandad a niños, dejan a una familia destrozada. ¿Y por qué no vamos a negarlo? Con tal de ganarse unos centavos, cualquier persona agarra el empleo de ser miembro de una empresa de seguridad, cuando muchas veces ni siquiera ha disparado un revólver, una pistola, o bien otra clase de arma de fuego como escopeta, rifle u otro. Es decir, se meten a trabajar y los uniforman y les dan la pistola y vaya. Pero ¿qué va a hacer esta persona en un hecho de asalto a esta empresa si no pueden utilizar realmente un arma de fuego? Es un homicidio para él mismo, porque le quitan el arma, lo mata y no puede ni hacer uso de las mismas. Y eso sucedió. Otro, para ahondar en esto, en ocasiones anteriores se ha dado el caso en que no aparece en el listado de la empresa de seguridad el encartado en un delito. Entonces, aquí fácilmente la empresa evade la responsabilidad y dice, bueno, llevaba un uniforme parecido al de esta empresa. Eso no es aceptable, pueblo de Guatemala, pero como también ahí hay militares, pues bueno, hay protección de una u otra manera. Yo solo quiero pedir disculpas a nuestro televidente a nivel nacional, porque hoy no pudimos sacar al aire llamadas telefónicas, pero esperamos hacerlo dentro de 8 días. Repito, disculpas muy cumplidas por razones ajenas a Vea Canal, no pudo haberse recibido llamadas telefónicas para atender sus denuncias o comentarios. Gracias, Maco, y nos vamos a despedir, no sin antes señalar que muchas empresas privadas no pagan ni el seguro social, y agradeciéndole a usted, amigo. Y no pagan impuestos también. Amigo televidente, hombre y mujer, que Dios los bendiga por estar sintonizando y viendo este programa de análisis, de comentarios y de denuncias. Y nos vemos el próximo martes, Dios mediante, y a Maco muchas gracias, y a Vea Canal pues que nos abre las puertas para estar presente. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado, Dios mediante, y hasta pronto.